Ha causado mucha expectación, hay interés, hay preocupación también por un lado, que tiene que ver con los proyectos inmobiliarios de las familias, la adquisición de las casas, ¿no es cierto? Todo eso porque efectivamente en el contexto de los anuncios del gobierno del presidente Kast, los temas de vivienda han sido uno de los fundamentales de las medidas, sobre todo hace ya a los primeros días de la llegada a la moneda de José Antonio Kast, se habló, ¿no es cierto?, de este tema de la reducción del IVA en la adquisición de viviendas, lo que hizo justamente que hubiera de alguna manera un frenazo a la compra. La gente espera que se baje el IVA para poder entrar a negociar esto. Esa es una de las cosas. Está el IPC, el último informe. O sea, tenemos varios datos económicos que condicionan y remodelan o ponen un punto de preocupación o de interés en los asuntos vinculados a inmobiliaria. Vamos a conversar con el subgerente de negocio hipotecario de la marca o de la empresa MetLife, y está con nosotros aquí en el estudio virtual don Eric Campos. ¿Cómo está, Eric? Buen día, bienvenido a la mañana de Cooperativa. Hola Eduardo, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, Eric, por hacerse también hoy un tiempo en su agenda, ¿no es cierto? Y básicamente hagamos una primera reflexión respecto del momento que vivimos en nuestro país, ¿no es cierto? Respecto de estos temas tan importantes para la familia, para las personas, como son los temas vinculados a la adquisición de sus viviendas, lugares básicos para poder desarrollar proyectos de vida individuales o familiares. Hagamos una pequeña introducción al momento que estamos viviendo desde la perspectiva de ustedes como negocio hipotecario MetLife. Bueno, efectivamente te escuchaba en la introducción que es un momento que marca un punto de inflexión, porque hay muchas variables sobre la mesa y claro, y expectativas, ¿cierto? Expectativas por sobre todo en los consumidores, en los desarrolladores, las inmobiliarias, constructoras, ¿cierto? Que estamos involucrados en este proceso y por este lado, quienes de alguna manera nos toca colaborar desde el financiamiento para este anhelo, ¿cierto? De la casa propia o eventualmente una inversión como futura renta, ¿cierto? Déjeme decirle, Eduardo, que nosotros estamos particularmente optimistas, ¿ya? A pesar de que eh, el año parte con muchas variables exógenas que poco o nada podemos hacer respecto a cosas como una guerra en el Medio Oriente, ¿cierto? Y todo lo que eso trae. Ahora bien, como alguna vez un profesor en la academia me dijo, el norte, ¿dónde está el norte? Allá hay que mirar. Si usted está mirando la ola aquí solamente a 100 metros de la proa, va a estar confundido. El norte, ¿dónde está? Por lo tanto, un poco lo que he venido de alguna manera difundiendo en estos medios, y nuevamente agradezco este espacio para poder llegar finalmente a las personas que están pensando en la adquisición de una vivienda. eh, este año sin duda que va a ser, desde mi humilde tribuna, va a marcar un punto de inflexión. Venimos ya de unos cuantos años de congelamiento, ¿cierto? Por todo lo que ocurrió pre-pandemia, pandemia, mercado de capitales, ¿cierto? Todo lo que influye, variables tanto internas, decisiones internas como externas, en términos del índice del precio del consumidor, que influye en la UEF, y este negocio se basa en una unidad de medida que es la UEF. Por lo tanto, desde, yo te diría, 3, 4 años atrás, el impacto que se produjo a raíz de todas estas variables es que las personas, ya sea personas unipersonales o parejas, matrimonios, en búsqueda de este crédito, de esta vivienda, de esta adquisición, se encareció y de alguna manera la exigencia para admisionar un crédito bordea entre el 25 y el 30% más de exigencia en renta. Oiga, es Eduardo, un eso es gran la número. práctica. Ya, es un gran número, ¿eh? Exactamente. Es un número importante. Ahora, ya decíamos, ¿no es cierto? Eric, comentábamos, ¿no es cierto?, que ha habido una caída en los créditos hipotecarios. Hoy día estamos calculando, creo que el 1% del IPC va a hacer que un alza del orden de los 400 pesos, no sé, me escuché esta mañana Mm, respecto de la en la UEF UEF. probablemente, ¿no es cierto? Por lo tanto, sigue manteniéndose este tema del anuncio que está en la incertidumbre en torno al IVA a la vivienda, y está la entrada en vigencia del nuevo registro de deuda consolidada. En ese contexto, eh,
diría, ¿cuál sería para partir? Para tomar un crédito, o alguien que esté hoy día necesitado, urgido, pero que está mirando también las señales del mercado, ¿qué le tendríamos que decir en este minuto? Hay que tener, junte más platita, espérese un poquito, porque puede haber una baja que va a servir. Se habla incluso, ¿no es cierto? Escuché esta mañana también que el ministro de Hacienda habló entre un 10 y un 15%, aparte de el tema del IVA. Eso para usted, Eric, significa efectivamente que hay que esperar un poquito, que que está apareciendo el sol de nuevo, diríamos, para quienes están en este tipo de proyectos. Por eso decía que este año es un punto de inflexión, Ya. efectivamente. No solo por las medidas que se están tomando hoy por hoy con el nuevo gobierno, sino que en el fondo esto es como la naturaleza, Eduardo, ¿cierto? La fruta necesita un proceso para madurar. Nosotros hemos estado navegando, ¿cierto? A propósito de esto del traslado del petróleo del Medio Oriente a los distintos puntos. Anoche estuve viendo un documental al respecto de que por qué esta franja se transforma en tan estratégica para la economía del mundo. Muy interesante el documental. Bueno, en esto de navegar, ¿cierto? Venimos nosotros saliendo de un periodo más bien recesivo, producto de lo que planteaba anteriormente, ¿ya? Pero en el horizonte no todo es un miel sobre hojuelas, o sea, en el mar existen tormentas y por lo tanto por ejemplo, una guerra y todas estas cosas inciden y de alguna manera le ponen más incertidumbre al proceso. Sin embargo, yo sigo en esto del norte, ¿ya? Voy a hacer esta analogía de la navegación con un punto en el norte. En definitiva, ya vienen medidas como fogaes a la tasa, vienen medidas hoy día como la del IVA, que es cierto, genera dos reacciones. Una muy positiva, en términos concretos, dicen los académicos y los estudiosos de esto, que en promedio estaría la rebaja real entre un 8 y un 10% en el precio de las viviendas. Eso sería la incidencia real, porque va a depender de si la propiedad es un departamento, con qué tipo de densidad del proyecto, o es una casa con terreno donde no afecta el IVA y qué densidad hay. O sea, a mayor densidad, esto tiende a bajar, digamos, el beneficio de la rebaja del IVA. Y a mayor, para que se entienda en simple, en definitiva. Por lo tanto, en promedio, de cara a los consumidores y a los oyentes que están acá, en promedio yo debiera esperar, dice el ministro, un 10%, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy cotizando una propiedad hoy día que vale 3.000 UF, serían 300 UF menos de valor de venta. Y por lo tanto, en la práctica, ¿eso en qué se traduce? Que es un 10% menos de valor de dividendo, ¿cierto? Y es un 10% menos de pie que yo tengo que tener, ¿ya? Hoy día, ¿dónde está la complicación? Conectándolo con lo que hacía antes. ¿Dónde está la complicación de las familias para adquirir un crédito hipotecario? Está, primero, en el ingreso a demostrar, que este subió un 30% de un tiempo a esta fecha. Luego está el tema del pie, cómo demuestro ese 20% que tengo que tener para pagar yo directo a la inmobiliaria, ¿ya? Y luego está mi carga financiera. Esas son las tres variables que hoy día con mayor incidencia a la hora de una resolución de crédito. Ahora bien, si baja el precio, incide en la renta. Si tengo el beneficio de tasas, incide también en la exigencia de renta. Por lo tanto, hay varias variables que están de alguna manera incidiendo que esto tome un proceso de mejora y de mayor posibilidad para adquirir una vivienda que respecto a diciembre del año pasado, ¿ya? Así, para ser siempre bien preciso. Ahora, respecto a qué tiene que hacer una familia que está buscando, que está en medio de este proceso, desde mi punto de vista, lo primero es información, es informarse, ir a la fuente, ¿ok? Cotizar. O sea, a lo menos yo tengo que cotizar 3, 4 instituciones financieras, no solo en términos de la tasa, porque todo el mundo habla de la tasa. Un crédito no solo tiene el costo financiero, también tiene seguros asociados, seguro de desgravamen para el sujeto de crédito y seguro de incendio y sismo para la propiedad. Y ahí muchas veces está la diferencia. Solo un dato, yo le puedo dar a usted una tasa X menor que el promedio, sin embargo el valor del dividendo termina siendo más alto. ¿Y por qué? Porque los costos extras que tiene un crédito
termina siendo encareciendo y al final termino pagando todos los meses un poco más. Entonces, hay que informarse, hay que cotizar y ir a las fuentes, ¿ya? O sea, en el fondo, hoy día hay mucho también intermediario de créditos que supuestamente tienen la solución mágica para estas cosas y resulta ser que eso no siempre No es espera, así. sí. Hay gente muy profesional que asesora, que ayuda, que te guía en el proceso, pero a veces también me encuentro con no tanto de eso, digamos, por así decirlo, ¿ya? Bien, Eric, de alguna manera, ¿no es cierto?, en sus palabras yo puedo desprender de que en definitiva se trata de avanzar en un camino donde hay que pensar en soluciones flexibles. Ustedes también comentan este concepto de planificación financiera y acompañamiento experto. Y aquí quiero entrar y hacer un doble clic, diríamos, con MetLife. Hoy día, ¿en qué está? Entonces, Sí. ¿cómo ingresa en esta conversación para proveer información fidedigna, certera y que ayude finalmente a tomar la decisión? Porque esto mismo que estuvimos conversando y que, claro, hay que estar como muy pendiente para no perderse también, porque es un metalenguaje el de los negocios Bien. inmobiliarios, absolutamente. Pero comentemos un poco cómo entra MetLife en todo esto con esa información y con ese apoyo a la familia. Solo para redondear la idea Ya, anterior en términos de la información. Usted como es un hombre de medios, compartirá conmigo que hoy día el exceso de información no es más ni mejor información, ¿ya? En matemáticas se dice que no siempre menos es más y viceversa, o más es menos. O sea, hay que tener mucha claridad respecto de ir a las fuentes fidedignas. Ahora, muchas gracias por la introducción, porque es lo que más, es mi quehacer, digamos, cómo ayudamos a las personas, ¿cierto?, a finalmente lograr este anhelo de la casa, del departamento de inversión, en fin, lo que esté, la segunda vivienda. Muchas veces es la segunda vivienda también, no solamente la primera, casa, departamento, nuevo, usado, sí. ¿cierto? En MedLife nosotros tenemos un producto, que es un producto flexible, ¿ya? Cuando hablo de flexible, las personas tienden a pensar de que estamos hablando de tasas variables, tasas flexibles, tasas mixtas. No, este es un crédito, un mutuo hipotecario, que va desde los 5 hasta los 40 años plazo, ¿ok? Ya. Nosotros estábamos hasta hace un año atrás 5,30, ¿ya? Y en esto de buscar alternativas para facilitarle a las personas el acceso, extendimos el plazo de 30 a 40 años. Hoy por hoy somos prácticamente la única institución financiera que está llegando a 40 años. Y básicamente, ¿en qué incide eso? Que yo al extender mi plazo de 30 a 40, estoy exigiendo una renta menor en el orden del 10%. Por lo tanto, si una renta a 30 años es exigencia 1 millón de pesos, con esto, en el fondo le estoy diciendo que con 900.000 pesos mensuales usted califica para el crédito. De acuerdo. Y hay muchos prospectos, muchos solicitantes de clientes que por ese 10% de diferencia en la renta a demostrar no califica para el crédito. Por lo tanto, es una variable que nosotros tomamos, la incorporamos en el producto y que ayuda y da, en el fondo, acceso. Eso es el punto 1, acceso, dar acceso. Y un pequeño disclaimer. Alguien estará escuchando ahí en su frecuencia. Oye, pero 40 años estos gallos se volvieron locos, voy a terminar anciano pagando mi crédito. Así venía la pregunta, si esto está de acuerdo también. Yo he visto que en el orden, digamos, en otros países, en el extranjero, estos son temas normales, ¿eh? La cantidad de años para pagar una propiedad. No es, nosotros estábamos acostumbrados a guarismos distintos, parece. Así es. Haga un poquito ahí un doble clic. Sí, bueno, en el primer mundo, en Europa en general, o sea, hablamos de países un poco más cercanos, España. Efectivamente, las tasas son otro nivel de tasa. Los plazos, el valor de la vivienda en Madrid, en Barcelona, el metro cuadrado. Yo invito a las personas que investiguen un poco. O sea, nosotros, si bien las propiedades han ido subiendo en su valor en la última década, todavía seguimos teniendo precios que son... No me voy a ir a Europa, me voy a ir a Latinoamérica. Todavía estamos nosotros en el 7º, 8º lugar de las grandes ciudades, al menos, por ejemplo, en Santiago como representativo, y el país como un todo. Por lo tanto, el valor de la vivienda sigue siendo todavía medianamente un precio razonable, por así decirlo. Ya no voy a evaluar, pero ya. Y por otro lado, el acceso, el precio al dinero para un crédito hipotecario a largo plazo también es mucho más caro en el extranjero que acá. Ahora bien, ¿qué variables son las que se mueven? Precisamente el plazo, ¿ya?
Y aquí es donde está la particularidad del producto nuestro, o una de las características fundamentales. Es que al extender el plazo, lo que yo estoy diciendo es, te exijo menos renta, pero no te obligo a estar los 40 años pagando el crédito, ¿ya? Porque tú podrías en el extremo, si tus flujos futuros te permiten pagar un dividendo mayor, tú puedes terminar de pagar esa deuda en un plazo menor. ¿Qué tan menor? De 5 a 40 años, todas las combinaciones que ahí encuentres. Por lo tanto, si el día de mañana a un cliente le queda cómodo y factible el dividendo de 20 años, el cliente se aloca en ese pago mensualmente y si tiene la regularidad durante 20 años, el crédito se termina. Perfecto, ¿Okay? ya. ¿Y qué pasa si hay una pandemia de nuevo? ¿Ah? Me lo decía un dentista la otra vez. Oye, Eric, mira, yo tomé un crédito, lo estaba pagando a 15 años, es un dividendo X, y hoy día me cerraron la consulta y no sé hasta cuándo voy a poder tener la consulta cerrada. No te puedo pagar ese dividendo, tengo que hacer algo, refinánciame el crédito. Entonces yo le digo, oye Eduardo, pero si tú te acordás, acuérdate que yo te di un producto flexible. Oh, Cierto. no, ¿de qué se trata? El flexible tiene esa particularidad que yo me puedo mover en el valor del dividendo en función de mis flujos. Cuando tengo más, pago el dividendo Inyecto más más. alto, Perfecto, perfecto. y cuando tengo menos flujo, pago el dividendo más bajo, entre los 5 y los 40 años. Por lo tanto, Perfecto. esto de los 40 años no es una cosa antojadiza que voy a terminar anciano Sí, pagando o están buscando solo un negocio. Es un facilitador de acceso para el crédito. ¿Ok? súper. Yo creo que la explicación, Eric, ha sido bien didáctica y tiene que ver justamente con que yo creo que lo que le pasa a la mayoría de nuestra audiencia en general en Chile, que es como estábamos de alguna manera modelados por esto de los 10 años, 20 años era como el número máximo, Sí, exacto. ¿cierto? Entonces yo creo que nos cuesta pensar en que este concepto de flexible implica eso, justamente, que hay momentos en mi vida familiar, personal, laboral, en la cual tengo más posibilidades de hacer ese input de dividendos mayores. Y en La vida es cíclica. O sea, a veces, absolutamente. y tengo obligaciones distintas. O sea, cuando yo estoy recién casado o soltero, tengo un nivel de ingreso disponible. Cuando me caso, cuando tengo familia, cuando entran los hijos al colegio, en fin, todo lo que nos enfrentamos en el día, en el común, ¿cierto? Es fluctuante, la vida no es pareja, por lo tanto, cuando yo me tomo un crédito que es plano o permanente, una cuota, no me permite esa movilidad. Y acá este producto te da esa flexibilidad. Primero, acceso, porque te extiendo el plazo, menos renta, y luego te digo, si lo puedes pagar en menos plazo, con una cuota mayor, ahí está, disponible. ¿Y cuántas veces lo puedo hacer? ¿Permanente o 1, 2, 3, hasta 12 meses en el año? O sea, es flexible. Es cierto. Oye, Eric, ¿y no me cambias la tasa, no me cobras una comisión? Nada. Si lo haces entre los 5 y los 40 años, como cuota mínima máxima, no hay No ningún hay. recargo, ni costo adicional, ni trámite, porque todo lo haces a través de la página y ahí te va a aparecer los 3 casilleros, dividendo mínimo, dividendo máximo y un intermedio si es que eventualmente yo quiero hacerlo. O sea, me autogestiono, me autoministro también. Eric Campos, ¿dónde consigue más información nuestra audiencia? También demos las señales de los canales digitales que ustedes tienen. Principalmente la página web, Perfecto. www.medlife.cl. En el banner del centro de la página va a decir hipotecario, usted pincha ahí y ahí puede jugar con el simulador de Perfecto. 5 a 40 años, ¿ya? Pone el valor de su vivienda, el pie que le está pidiendo en el fondo la inmobiliaria, en este caso el crédito, los plazos, la tasa se la va a tirar automática y va a poder jugar con el simulador. Y una vez que diga así, me hace sentido esto, tiene todo mi atención, bueno, hay un pequeño formulario típico, nombre, root, correo, teléfono, y en 24, 48 horas el equipo comercial que está aquí, aprovecho de mandarle un saludo si es que hay alguno por ahí escuchando, va a contactar, primero va a entender tu necesidad, si es una primera vivienda, si es una inversión, si es un vacacional eventualmente, ¿cierto? Y ahí le vamos a dar la alternativa de financiamiento. Y lo vamos a ir guiando. O sea, oye, con tu renta no te da, complementa con alguien. Pareja, con o sin hijo, señora, cónyuge, terceros eventualmente, ¿ya? Y vamos a ir guiando y asesorando para poder obtener finalmente. Y si en el peor de los casos la persona hoy día no califica, le vamos a dar una señal de cómo hacerlo.
como tú decías al comienzo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo para esto? Es un poco esa asesoría experta, integral que nosotros le vamos dando a los clientes. Es también un poquito hacerse cargo y generar educación financiera al final del día. ¿Ya? Eso es. Tomamos todas estas variables, digamos. Eric, me pregunta una auditora, ¿esto es solo vivienda nueva o también corre lo que hemos estado conversando, vivienda usada o alguien que... Mire, me dice, en realidad la auditora me dice que se está viendo que pudiera tener este año problemas para pagar su actual dividendo, tendría que... Está en una entidad financiera, ¿podría acercarse a MetLife para intentar entrar en esta cancha respecto de poder tener mayor posibilidad de extender y finalmente aflojar la presión un poco, digamos, que cree que se le viene? ¿Se puede? Eso es un refinanciamiento ¿Sí? externo. O sea, en el fondo nosotros le damos un crédito y pagamos la deuda que tiene la otra institución con nuevas condiciones, en tasa, Perfecto. en plazo y todo eso. Perfecto. También déjame poner un pequeño disclaimer respecto a los 40 años. La única restricción, para ser súper franco y transparente acá, la única restricción que tienen los 40 años es que el solicitante o los solicitantes del crédito no pueden tener más de 39 años. Y esto por una razón súper simple, porque los seguros asociados, seguros de degravamen, no puedes tener tú más de 80 años al término. O sea, si yo pido con 39 años el crédito más 40, estoy llegando justo 79. A los 79, que es el seguro de gravamen que nos dan las compañías de seguro. Importante, ¿ya? Tenerlo a la vista. Ahora, si alguien tiene 42, 45, bueno, buscaremos 35. Vamos a buscar en esta asesoría que te menciono el plazo equivalente que le permita al cliente acceder. Finalmente lo que queremos es bajar las barreras, quitar las fricciones y dar acceso al crédito. Eric Campos, subgerente de negocio hipotecario de MetLife, gracias por acompañarnos y esta pequeña clase, pero ha sido muy didáctica. Yo creo que la audiencia regional acá en el sur de Chile también ha quedado muy complacida con esta conversación. Gracias, Erika, que esté muy bien. Hasta pronto. A ustedes, Eduardo, muchas gracias por el espacio. Eso, nosotros vamos a esta hora, 10 de la mañana con un minuto, vamos a las noticias, ¿cierto? La pausa y ya retornamos. Espérenos un momento, ya continuamos con El Primer Café de Cooperativa Red Los Lagos. En Cooperativa Red Los Lagos